Cuando se les pregunta a los amigos y a los colegas por Elena Greenwood, todos la califican de brillante, tranquila, honrada y trabajadora. Elena había obtenido un doctorado en microbiología y era una alta ejecutiva en la industria biotécnica. No solo era una científica excelente, sino que además tenía talento para el marketing. Y esas dos cosas juntas no suelen darse muy a menudo. Elena tenía una mente muy clara, especialmente para la tecnología. Pero también sabía muy bien que la tecnología no se vende por sí misma. Básicamente es una necesidad humana. Si hay una necesidad humana, hay un producto que vender. Elena y su marido Roger, diseñador de paisajismo, vivían en Atherton, un tranquilo barrio a las afueras de San Francisco. Nuestra historia comienza un sábado por la noche en abril de 1984, cuando Roger estaba fuera de la ciudad en viaje de negocios. En plena noche, de pronto apareció un hombre en el dormitorio de Elena y la amenazó con matarla. Antes de huir, el asaltante agredió sexualmente a Elena y la robó. La doctora Greenwood describió a su agresor como un hombre bastante alto, delgado y fuerte, con una complexión propia tal vez de negro o hispano con tez aceitunada. No pudo verle la cara porque iba encapuchado y solo se le veían los ojos. El agresor entró en la casa por una ventana de la cocina. Fue una amiga de Elena quien encontró una prueba clave que la policía había pasado por alto. Fuera de la casa, encima de un carrito que estaba junto a la ventana de la cocina, había una tetera que era de Elena. Afortunadamente, la amiga tuvo el acierto de no tocarla. Cogieron la tetera y la llevaron al laboratorio para analizar las huellas. En la tetera había 3 huellas, en esta posición, como si alguien la hubiese sacado por la ventana de la cocina y la hubiera dejado sobre el carrito. Elena dijo a la policía que se había hecho un té antes de irse a la cama y que luego había dejado la tetera apoyada en la ventana. Al parecer, el agresor había quitado la tetera de en medio para entrar por la ventana. Desgraciadamente, las huellas dactilares no coincidían con ninguna del archivo del departamento de policía. Al no encontrar más pistas, el caso quedó sin resolver, hasta que un año más tarde. Un hombre había sido arrestado tras exhibirse desnudo ante una niña de 12 años en la puerta de un edificio de Belmont, California. El sospechoso era David Paul Frediani. Belmont estaba a tan solo 11 kilómetros de la casa de Elena. El sospechoso, David Paul Frediani, era un contable de 42 años que no tenía antecedentes penales. Dado que Frediani se parecía al hombre que Elena había descrito, la policía comparó sus huellas dactilares con las encontradas en la tetera de Elena. Y coincidían. Una de las cosas que le pregunté, él había negado haber agredido sexualmente a la señora Greenwood, y recuerdo que le pregunté, ¿no agredió usted a esa mujer? Y él dijo, no, nunca he hecho tal cosa. Entonces le dijeron, tenemos sus huellas dactilares. Según cuenta el detective Chapu, Frediani respiró hondo, soltó el aire y empezó a temblar. Incluso se vio cómo se le movía el diafragma. Y dijo, estaba muy borracho cuando hice esas cosas. A continuación pidió un abogado y se negó a hacer más declaraciones. En la vista preliminar en la que estaban presentes Elena y Frediani, le preguntaron a ella si podría identificarle, pero no pudo hacerlo con seguridad. Y de ahí surgió uno de los grandes misterios de este caso. Pero las huellas dactilares encontradas en la tetera eran todo lo que necesitaban los fiscales, de modo que el caso fue a juicio. Por desgracia, Elena Greenwood no vivió el tiempo suficiente para testificar.
muy puntual. Siempre llegaba a las 9 en punto. Pero aquel día no se presentó. Su compañero de trabajo, San Morishima, tuvo el presentimiento de que le había ocurrido algo. Porque ella hubiera llamado, y como he dicho, siempre llegaba a las 9 en punto al trabajo. Y más aún, si tenía una reunión con alguien. Los compañeros llamaron al marido de Elena a su oficina. Este fue inmediatamente a casa y se encontró con la puerta principal cerrada con llave. Se asomó por encima de la valla y vio a su mujer en el suelo. Roger se quedó en estado de shock. Primero llamó a GamePro. No llamó a la policía, llamó a GamePro. Eso demuestra lo aturdido que estaba. Fuimos corriendo a la casa. La policía ya había precintado la vivienda y no nos permitieron acceder a ella. Comprendimos que, por lo que decía la gente, que Elena había sido agredida justo detrás de la verja de entrada, en el jardín. Parecía que el escenario del crimen estaba preparado. Todo indicaba que se trataba de un robo, pero el agresor no se había llevado el dinero de la cartera de Elena. Había vaciado su bolso, desparramando sus cosas por el suelo, con cuidado de no dejar huellas dactilares ni ninguna otra prueba que pudiera implicarle. No se encontró ninguna prueba física. Es evidente que el agresor llevaba guantes. Supongo que eso es algo que hay que dar por hecho. Y estaba claro que Elena se había defendido valientemente contra su agresor. La mujer había peleado con todas sus fuerzas. Prueba de ello era que se encontraron 2 uñas suyas en el suelo. Sin duda se rompió las uñas arañando al asesino. En la autopsia, el médico forense descubrió una hemorragia petequial en los ojos de Elena, lo que indicaba que había sido estrangulada. No había señales de agresión sexual. Pero debajo de las uñas de Elena había un pequeñísimo rastro de lo que parecía ser sangre. Por desgracia, la muestra era demasiado pequeña para ser analizada. Lo primero que a uno se le ocurre cuando se produce un asesinato así, como un estrangulamiento a la luz del día, es pensar en problemas conyugales, pensar en delincuencia o pensar en drogas. Pero Elena nunca estuvo cerca de ninguna de esas cosas, y eso sencillamente aumentó el misterio. Roger, el marido de Elena, fue la primera persona a la que interrogó la policía. Estaba furioso con la policía porque le acusaban a él. Sospechaban de él. Y él decía, ¿por qué me hacen esto? Siempre que matan a una mujer, el primer sospechoso suele ser el marido, y las estadísticas lo demuestran así. La mayoría de las mujeres asesinadas suelen ser víctima de alguien a quien conocen bien, generalmente un compañero sentimental y a menudo el marido. Roger dijo que había salido de casa a las 8 de la mañana y que estaba en el trabajo a la hora en que su mujer fue asesinada, hacia las 9 de la mañana. Según los informes, Elena había estado hablando por teléfono hasta las 9, hora a la que un vecino oyó unos golpes muy fuertes. Un hombre que vivía en la casa de al lado dijo que hacia las 9, cuando se estaba afeitando, le pareció oír un grito, un abrupto grito humano, pero quién sabe. Cuando la policía confirmó que Roger se encontraba en el trabajo 40 minutos después de esa hora, quedó descartado como sospechoso. La muerte de Elena significaba que ya no podría testificar en el juicio por agresión sexual en San Francisco. Recibí una llamada de Roger Franklin, que era el marido de la doctora Greenwood. Roger me dijo que su mujer había sido asesinada en San Diego, en el área de San Diego, a donde se habían trasladado después de la agresión sexual. Fue un momento terrible, porque también me dijo que su bolso había aparecido cerca del cadáver y que las llaves de su coche y sus tarjetas de crédito estaban allí. No parecía haber sido un robo. David Paul Frediani, el hombre acusado de haber agredido sexualmente a Elena, estaba en libertad bajo fianza el día del asesinato de Elena, pero él insistió en que se encontraba a 800 kilómetros de San Francisco. Naturalmente, los investigadores tenían sus sospechas. Él era la única persona que tenía un posible móvil para matarla. El fiscal se negó a retirar los cargos de agresión sexual que había contra él.
Pero todo el mundo se preguntaba si el fiscal sería capaz de conseguir una condena ahora que su testigo estaba muerta. Tan solo 3 semanas antes de que fuera citada a testificar en el juicio por agresión sexual, Elena Greenwood fue asesinada en el jardín de su casa. Tal y como estaba programado, David Paul Frediani acudió al juicio como imputado por agresión sexual. Los fiscales tenían sus huellas dactilares en la tetera de Elena y también habían encontrado pruebas serológicas. También presentamos pruebas de semen encontradas en la almohada del dormitorio de Elena Greenwood. Primero demostramos que sí era semen y segundo que pertenecía a un individuo del grupo sanguíneo tipo 0 y que el eyaculador tenía un tipo de PGM, fosfoglutamasa, superior a 1, lo cual coincidía con el tipo de Frediani. En 1985 la prueba de ADN aún estaba en sus comienzos. En el último momento, cuando se vio frente a las huellas dactilares y a la prueba serológica, Frediani admitió abiertamente la agresión sexual y fue sentenciado a 5 años de prisión. Pero Frediani dijo que él no la había matado. Sabían quién había matado a Elena y sabían que había sido David Paul Frediani, pero no podían demostrarlo. Con el tiempo, el caso de Elena Greenwood fue transferido a los archivos de casos no resueltos del condado de San Diego y quedó olvidado. Algunos años después, los padres de Elena fallecieron. Su marido Roger tuvo un cáncer y también murió. ¿Y quién quedaba para llorar a Elena? Muy pocos. Y cada vez menos. GameProbe continuó con el trabajo de investigación que había iniciado Elena antes de morir en busca de formas de emplear la nueva tecnología de ADN para obtener diagnósticos médicos más rápidos. David Frediani solo cumplió 3 años de su condena. Fue puesto en libertad y se reincorporó a su trabajo como contable. Evidentemente se trata de un sociópata, un hombre egoísta y egocéntrico. Qué bien, esta vez no me han pillado, ¿comprende? Y siguió adelante con su vida y prosperó. Y así quedó el asunto durante otros 10 años. Hasta que los investigadores de la sección de casos sin resolver de San Diego decidieron reabrir el caso de Elena Greenwood. Y había un dato en el expediente de Elena que inmediatamente llamó la atención de los investigadores. 7 días antes de la muerte de Elena, David Paul Frediani había sufrido un leve accidente de tráfico en el sur de California, no lejos de la casa de Elena. El acusado no tenía por qué estar en el sur de California. Comprendimos que él sabía que Elena estaba viviendo aquí, pero no sabíamos cómo se había enterado. Y además nos parecía un poco raro que estando a la espera de un juicio y viviendo en San Francisco, hiciera un viaje al sur de California. Cuando los detectives examinaron las pruebas, observaron que había un pequeñísimo resto de sangre debajo de una de las uñas de Elena, que en su momento no había sido lo bastante grande para realizar un análisis de ADN. ¿Había avanzado tanto la ciencia forense como para identificar un resto de sangre tan pequeño que apenas era visible? Durante 13 años, el asesinato de la científica de investigación biotécnica Elena Greenwood había quedado sin resolver. El médico forense encontró lo que parecía ser sangre debajo de una de sus uñas. Por entonces, la muestra se había considerado demasiado pequeña para realizar un análisis de ADN. Sin embargo, en 1998, el trabajo desarrollado por GameProbe y científicos como Elena Greenwood había conducido a nuevos avances en la prueba de ADN. Uno de los más importantes era la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, que permitía a los científicos copiar muestras de ADN hasta conseguir el tamaño necesario para su análisis. La reacción en cadena de la polimerasa te permite hacer un número de copias en progresión geométrica. Empiezas con una ronda y luego pasas a 2, y luego a 4 y luego a 8 y así sucesivamente. La gran ventaja de la PCR para el trabajo forense es que es muy sensible.
una pequeña cantidad de ADN puede proporcionar un gran volumen de información. Fue una suerte que no intentaran hacer la prueba en su momento, porque al analizar material biológico se destruye, y de haber analizado ese material en la autopsia de Elena, no habrían encontrado nada, y el material hubiera quedado destruido. Cuando se analizó el material biológico de las uñas de Elena utilizando la PCR, los científicos hicieron un descubrimiento importante. En algunas de las uñas solo se encontró ADN que correspondía a la doctora Greenwood, pero en una de ellas encontramos un ADN que era esencialmente puro y que no coincidía con el de la doctora Greenwood. Eso despertó un gran interés, porque daba la posibilidad de que se tratase del ADN del asesino. Y los investigadores encontraron aún más pruebas en la ropa de Elena. En sus medias de nylon había arañazos, de modo que decidieron analizar la zona en busca de rastros microscópicos de sangre. Y los encontraron. El ADN de la uña y de las medias fue comparado con una muestra de sangre de David Frediani. Y estas son las cifras. Las posibilidades de que el ADN encontrado en la uña y en las medias de Elena perteneciera a otro que no fuera David Frediani eran una entre 23.000 millones. Cuando la policía le detuvo, se quedó muy sorprendido. El señor Frediani salía de su casa y se dirigía hacia su coche. Entonces nos acercamos a él y procedimos a la detención. Su reacción fue que desapareció todo el color de su cara y se quedó pálido. Yo creo que en ese momento comprendió que ya no podía mirarnos por encima del hombro. Todo había acabado con gran satisfacción para nosotros. David Paul Frediani fue acusado de homicidio en primer grado. Una de las muchas tragedias de este caso es que Roger no vivió para saber que Frediani, quien él sabía que era el autor del crimen, no vivió para saber que las autoridades de San Diego habían logrado identificar al señor Frediani como el asesino. Los fiscales mantenían que Frediani había asesinado a Elena, erróneamente convencido de que la muerte de esta daría por terminado el caso de agresión sexual que había contra él. No fue lo bastante listo para entender que precisamente por haber matado a la señora Greenwood se utilizaría su primer testimonio. No se dio cuenta de que ese era el gran error de su plan. Condujo 800 kilómetros desde su casa de San Francisco hasta la casa de Elena en San Diego para acechar a la pareja y estudiar sus movimientos. Su primera equivocación fue tener un accidente de tráfico unos días antes del asesinato, prueba de que estaba en San Diego antes del crimen. Frediani comprobó que Roger salía a trabajar todos los días alrededor de las 8 de la mañana, una hora antes que Elena. Los fiscales sostenían que Frediani esperó a que Elena saliera de la casa. Llevaba guantes para no dejar huellas dactilares como había hecho cuando la agredió sexualmente un año antes. Cuando oyó que Elena cerraba la puerta, se lanzó sobre ella. Probablemente Frediani creyó que los guantes le protegerían y no se percató de que había dejado una prueba forense que sería crucial. Irónicamente, fue Elena quien obtuvo la prueba. Me imagino que Elena, al ver al hombre que la había agredido sexualmente, pensaría que esta vez iba a matarla. Quizá fuera exagerado pensar eso, pero ella le arañó con todas sus fuerzas. De eso no hay duda. Tal vez pensara, bueno, voy a dejar pruebas para demostrar quién es el asesino. Puede que no sobreviva a esto, pero vive Dios, que voy a dejar algo que sirva para descubrir quién es el que me mata. Y yo creo que eso fue lo que pasó. En el juicio, tras un duro interrogatorio, Frediani admitió el cargo de agresión sexual, pero no confesó el asesinato. No obstante, fue condenado y sentenciado a cadena perpetua. Esperamos que las víctimas testifiquen, y eso fue exactamente lo que hizo Elena Greenwood. Testificó contra el acusado en la vista preliminar, y entonces él la localizó y la mató. Y ninguna condena es lo bastante justa para lo que le ocurrió a ella.
Pero irónicamente, la tecnología que Elena estaba desarrollando de hecho sirvió para encerrar al asesino. Tranquilo barrio a las afueras de San Francisco. Nuestra historia comienza un sábado por la noche en abril de 1984, cuando Roger estaba fuera de la ciudad en viaje de negocios. En plena noche, de pronto apareció un hombre en el dormitorio de Elena y la amenazó con matarla. Cuando se les pregunta a los amigos y a los colegas por Elena Greenwood, todos la califican de brillante, tranquila, honrada y trabajadora. Elena había obtenido un doctorado en microbiología y era una alta ejecutiva en la industria biotécnica. No solo era una científica excelente, sino que además tenía talento para el marketing. Y esas dos cosas juntas no suelen darse muy bien. Antes de huir, el asaltante agredió sexualmente a Elena y la robó. La doctora Greenwood describió a su agresor como un hombre bastante alto, delgado y fuerte, con una complexión propia tal vez de negro o hispano con tez aceitunada. No pudo verle la cara porque iba encapuchado y solo se le veían los ojos. El agresor entró en la casa por una ventana de la cocina. Fue una amiga de Elena quien encontró una prueba clave que la policía había pasado por alto. Fuera de la casa, encima de un carrito que estaba junto a la ventana de la cocina, había una tetera que era de Elena. Afortunadamente, la amiga tuvo el acierto de no tocarla. A menudo. Elena tenía una mente muy clara, especialmente para la tecnología. Pero también sabía muy bien que la tecnología no se vende por sí misma. Básicamente es una necesidad humana. Si hay una necesidad humana, hay un producto que vender. Elena y su marido Roger, diseñador de paisajismo, vivían en Atherton,